Grabar. Recording in progress. Bueno, empezamos con las alteraciones cromosomiales que vamos a ver en esta oportunidad. Básicamente vamos a hablar de la trisomía 21. Bueno, todos ya conocen qué es la trisomía 21, síndrome de Down, caracterizado por una tercera copia que es total o parcial en el cromosoma 21. Es la causa más frecuente de retardo mental de origen genético. Además, es una de las patologías que son mejor estudiadas, la cromosomopatía más frecuente que tenemos, ¿no? Fue descrita, miren, en 1868 por el doctor Down, que era un médico que trabajaba en un centro en un manicomio, como llamaban antes, ¿no? Y que se dio cuenta de que había un grupo de muchachos que tenían, él decía grupo étnico porque tenían características físicas parecidas, eran con retraso mental, pero eran chicos muy activos, risueños, bromistas. Entonces él hizo una observación, hizo un libro sobre observaciones de un grupo étnico de retrasados mentales, como le llamó él, ¿no? Al principio se pensaba de que esto pasaba por enfermedad de los padres y mucho le echaban la culpa a la tuberculosis. Decían que tenía esas infecciones la capacidad de romper la barrera de la especie. Padres occidentales tenían hijos orientales o mongoloides, como muchos años se le llamó, monguitos, mongoloides, mongólicos, ¿no? En 1909 recién se comienza a mencionar la edad materna como un riesgo. Le decían niños inconclusos, ¿no? Recién, miren, hace 60, un poco más de 60 años, Lejeune, Gautier y Turpin, junto con Jacobs, demostraron que lo que pasaba en estas personas era que tenían un cromosoma de más, 47 cromosomas. En el año 61 ya se reunieron, ya sabiendo lo que pasaba, pidiendo que se cambie de nombre. Incluso dicen que en esta reunión estaba un descendiente del doctor Down poniendo en lugar de idiota mongoloide, como se le llamaba, y como todos le llamaban en esa época, a un síndrome de Down. Hasta que en el año 65 ya el delegado de Mongolia hizo un pedido ante la OMS para que le cambiaran definitivamente la nomenclatura, ¿no? Hizo un reclamo. Ahí se cambió la nomenclatura a síndrome de Down o trisomía 21. En el año 2000 tenemos que con los estudios del ADN se completó toda la secuencia del ADN del cromosoma 21. Y ya a partir de ahí ha habido muchos estudios, ¿no? Tenemos que en el 2010 Jung y colaboradores hicieron un modelo de ratón, un ratón S65, que es un ratón al cual le hicieron un trabajo genético y le pusieron una trisomía completa en regiones cromosómicas homólogas a la trisomía 21 humana. Es un ratoncito Down. Y ustedes habrán visto que hace unos meses salió una noticia en la televisión, en todos los medios, de que hay unos científicos que han logrado retirar este cromosoma de más, ¿no? Esta, este de más, del cromosoma, esta copia de más, perdón, esta copia de más del cromosoma 21, ¿no? Pero eso todavía está en fase experimental. Parece que ya han logrado retirar esta copia extra del cromosoma 21. Vamos a ver qué sucede en el futuro. En la epidemiología no hay nada, solamente una estadística importante, que es lo que han encontrado, de que el síndrome de Down, si bien se presenta a cualquier edad, puede haber a cualquier edad, es mucho más frecuente a partir de los 35 años. Es un estudio estadístico, ¿no? Miren, a los 20 años es uno entre 1600, a los 35 años es uno en 365 y a los 45 uno en 30. Lo único que se ha demostrado es la edad en la frecuencia en que una mujer puede tener síndrome de Down. En la etiología vamos a repasar un poquito la genética que ustedes ya han estudiado, pero vamos a repasar. Es un cromosoma de más en el par 21 y puede ser de tres maneras que aparezca este cromosoma de más: trisomía libre, translocación y mosaicismo. En la trisomía libre, este es el 95% de casos. Dice trisomía libre porque dicen que es un accidente genético, ¿no? No se sabe por qué, solamente la edad. Algunos dicen por envejecimiento, ¿no? de la mujer. Y en la trisomía libre, el exceso cromosómico es un error durante la división meiótica, o sea, una división incompleta cuando se divide el material genético para la formación de los gametos, o sea, desde el inicio, ¿no? La causa desconocida, único factor es la edad materna.
Se dice que el 85% de este cromosoma extra está aportado por el óvulo y un 15% por el espermatozoide. En cambio, la translocación robertsoniana, aquello que es por translocación llamada robertsoniana, es cuando este cromosoma extra está en otro cromosoma, generalmente en el cromosoma 14, como ven ustedes. Ahí está el cromosoma 14 y ahí se ha puesto un pedacito del cromosoma 21. Esos son portadores sanos, ¿no? Son personas que no tienen ningún fenotipo, ninguna alteración, pero esos genes llevan esta alteración que posiblemente la han heredado de sus padres. El problema es que lo pueden heredar a su descendencia, porque si esta persona que tiene esa translocación se casa a la hora de la disyunción para formar los gametos, este pedacito busca su espacio y va y se coloca en el 21 y forma una trisomía en el descendiente de esta persona, ¿no? Y la otra manera es el mosaicismo. Y acá es cuando esta separación incorrecta no se da al inicio, sino después de la concepción. O sea, el feto está desarrollándose de manera normal y de repente hay un proceso de división celular que se separa incorrectamente. Entonces, en estos pacientes vamos a tener células normales y a partir de que haya la separación incorrecta, células con cromosomas 21. Aquí son los mosaicismos. Los riesgos, lógicamente hemos dicho ya, repito, la edad de la madre avanzada se considera en la mujer a partir de los 35 años y ser portadores de una translocación genética robertsoniana, ¿no? Em, estas personas tienen un 50% de riesgo de tener un hijo Down. En la clínica todos lo conocemos, ¿no? Todos conocemos a algún paciente con esta condición genética. Y acá en esta condición genética, lo que es 100% son que pacientes que van a tener retardo de crecimiento y desarrollo y 100% un déficit intelectual que va a ser variable. Esas son las dos cosas que van a prevalecer en todos los pacientes. También tenemos que tienen hipotonía, lasitud articular, como ven, esa niñita que está sentada hipotónica con lasitud, pero muy sonriente porque ellos son muy sonrientes y lógicamente todas las características que conocemos, ¿no? Las fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, el epicanto, las manchas blancas en el iris del ojo, manchas de Brunfeld. Ellos tienen la característica de tener braquicefalia, o sea, una cara aplanada. O sea, predomina la parte transversal de la cabeza. Y esta cara aplanada le trae muchos problemas. Hace que la raíz de la nariz sea deprimida, que la cavidad oral sea más pequeña. Y eso hace trastornos incluso en la trópea de Eustaquio, en muchas partes del componente de la cabeza, ¿no? Van a tener un cuello corto, el paladar ojival, esta macroglosia o lengua grande, dice que más que macroglosia es que la cavidad oral es muy pequeña por la braquiocefalia. Tienen clinoidactilia, como ven ustedes, el dedo curvado, el dedo anular curvado, el quinto dedo de la mano, el pie palmar único transversal, la línea simiana que conocemos, pero no lo tienen todos, es una sola línea en la mano, la separación del dedo, del primer y segundo dedo del pie, o siendo la sandalia, diastasis de recto por la hipotonía, pero aparte de la parte de afuera que vemos en los niños, tienen muchas comorbilidades, algunos tienen muchas comorbilidades. Siempre los genetistas dicen que nunca una cosa genética, una malformación viene sola, siempre hay que estar buscándose algo más, ¿no? Y en ellos hay a veces muchas cosas, ¿no? Podemos tener cardiopatías congénitas, CIB, canal ventricular, malformaciones digestivas, Hirschsprung, atresia, en cataratas congénitas, van a tener más miopía, síndrome de West, convulsiones, apneas del sueño por esta característica en la brachicefalia, en la lengua grande, van a tener obstrucción y apneas del sueño. Lógicamente, hipoacusia, deficiencias sensoriales, si tenemos que hay una alteración en la parte de la cara, si hay muchas infecciones de oído, ¿no? Van a tener más riesgo que la población general en muchas cosas. Ya la vez pasada en leucemia hemos dicho 20%. Para el hipotiroidismo es 40% más que la población general, ¿no? Diabetes con resistencia a la insulina, miopía, luxación a nivel de cuello de la área atroaxoidea, mucha obesidad, ¿no? Envejecimiento prematuro, Alzheimer y sobre todo también susceptibilidad a muchas infecciones. Pero sobre todo la parte cognitiva
es lo predominante, eso lo van a tener 100%, ¿no? Tienen una capacidad de aprendizaje baja, su atención es también baja, ¿no? Ellos tienen un coeficiente intelectual que va a variar desde el 25 a 75, siempre bajo, y además tienen una dificultad de memoria a corto plazo verbal, que es lo que a veces hace que tengan lo que dice abajo, depresión y frustración, porque ellos tienen que darse cosas muy estructuradas, ¿no? Cuando uno le da varias órdenes seguidas, no la pueden seguir. Yo puedo decirle, anda a esa puerta, entra y tráeme una caja. Puede hacerlo porque es una cosa corta. Pero si yo le digo, anda en la segunda puerta, entras, hay un armario, en el tercer cajón hay una caja. Seguro que él se va a dar cuenta y su memoria a corto plazo no es buena. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto hace que ellos se den cuenta realmente, se frustren y se deprimen. Y muchas veces esta frustración que tiene esa depresión hace que personas que generalmente son tan sonrientes se vuelvan agresivas e impulsivas, ¿no? Porque se frustran con mucha facilidad al darse cuenta que no pueden hacer lo que pueden otros. Las comorbilidades son múltiples, ¿no? Pero vemos que, les repito, la discapacidad cognitiva y retraso de crecimiento es el 100%. Del resto, algunas. Y muchas veces aquí los mosaicos son los que tienen a veces alguna otra cosa. Puede haber uno que tenga casi todo, pero al 100% todos es la discapacidad cognitiva y el retraso de crecimiento. ¿Qué se ha visto en el genotipo-fenotipo cuando lo han estudiado? Dicen que el cromosoma 21 tiene alrededor de 225 genes conocidos, previsibles, pseudogenes. Y lo que he encontrado es que piensan que el fenotipo completo se debe a una sobreexpresión de estos genes, ¿no? Han encontrado varios genes que están en expresión incrementada. Y a estos genes con expresión incrementada le han dicho, creo que este es el responsable de tal cosa. Por ejemplo, este COL6A1 de problemas cardíacos. Así diferentes genes les han considerado responsables de alteraciones musculoesqueléticas, síntesis de ADN, proceso de reparación celular. La discapacidad cognitiva es el exceso de este gen DIRC, ¿no? En las cataratas, en la síntesis de ADN, en todos han encontrado esa sobreexpresión de genes. Eso todavía está en estudio, pero el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lógicamente que la primera sospecha sería una ecografía, que es la que se hacen todas las gestantes, encontrando la translucencia nucal, la hipoplasia del hueso nasal, cardiopatías congénitas, ¿no? Es lo que debe hacerse toda gestante, ¿no? Especialmente aquellas que sabemos que están en la edad de más sospecha. Pero actualmente lo que existe ya desde 2012 es el test de determinación de ADN fetal, que es una prueba que no es invasiva, que se hace de sangre materna. Dicen que es de alta sensibilidad, se hace acá en el Perú y se hace a partir de las 10 semanas. Dice que sacando esta sangre de la mamita se puede detectar el número de cromosomas y las microdeleciones y saber si es no solamente síndrome de Down, ¿no? Cualquier alteración genética se puede detectar con este estudio de ADN fetal. De todas maneras lo digo porque no sé si todo el mundo lo tiene, pero hasta antes que existe esa prueba, lo que se hacía es amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas. Pero todas ellas son invasivas, con riesgo de aborto, de lesión fetal o de infección materna. Por eso, de repente todavía en un lado se hace, pero lo ideal es el ADN fetal que es no invasivo, ¿no? Yo siempre me preguntaba, ¿será bueno, conveniente? ¿Cómo será saber desde antes que uno va a tener un hijo Down, ¿no? A veces la vida hospitalaria nos abre caminos, ¿no? Y la primera vez fue que estuve en una mesa redonda donde había padres que tenían hijos Down, que se estaban conversando sobre los problemas, y a un papá le preguntaron cuál había sido el momento más difícil o qué es lo que consideraba más difícil de ser el padre de un niño Down. Su niño tenía como 10 años ya, ¿no? Y el papá lo que contó fue que el momento más difícil fue cuando su niño nació, porque él no se había hecho ninguna prueba previa. ¿Y qué pasó? Que salió, su esposa entró a dar luz, salió el personal de salud y le dijo, ay, señor, lo siento, ¿no? Lo agarró, lo siento, señor. eh, Así, él dice que en ese momento, que no puede olvidar, a pesar de que su niño tenía 10 años,
porque en ese momento se le cayó el mundo. Dijo, ¿qué ha pasado? Mi hijo, mi esposa, no tuvo el momento que decían de la felicidad que le corresponde a todo padre de ser padre, ¿no? No tuvo el momento de ser feliz de tener un hijo. Ahí en esa reunión aconsejaban que nuestra actitud debe ser diferente, que debemos dejar que los padres sean felices, salir y decir, Señor, lo felicito. Los niños, ¿no? También nacen, como en haber muchos, algunos nacerán mal, como otros niños que no tienen esta condición genética. Así que salir, Señor, qué bien, está bien su esposa, su niño también. Vamos a tener que hacer unos estudios, pero no se preocupe, disfrute del momento. Eso es lo que aconsejaron. Y después ya completé porque hace más o menos unos años me llamó una amiga de Cusco que me dijo que quería un consejo porque su sobrino había ido a decirle que se habían hecho la prueba de ADN fetal a su esposa, que estaba esperando a ver su primer bebé, y el niño venía con síndrome de Down. Y quería un consejo. Lógicamente que le hice una... Quería que toda la familia supiera y además él fue para que la familia se enterara, ¿no? Que no fuera sorpresa familiar. Y esta amiga me pidió un consejo. Bueno, la conecté con algunas personas y después de un tiempo la encontré y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está tu sobrino? Me dijo feliz, que toda la familia la había recibido al niño con alegría, que el niño estaba con todos los cuidados, que todo el mundo estaba colaborando con la atención del niño. Entonces ahí me di cuenta que sí, que saber el diagnóstico hace que planifiquemos un niño que va a tener justamente necesidades especiales, que abordemos algo que viene imprevisto y que realmente ser padre es difícil, pero ser padre de un DAO da un compromiso especial. El tratamiento va a ser justamente la prevención, porque ya nosotros sabemos todo lo que trae el síndrome de Down. O sea, si mi paciente con Down tiene cardiopatías, cualquier cardiopatía, incluso adolescente de valvulopatías, bueno, entonces tengo que hacer un ecocardio al nacer y cada 2 años en toda su vida va a tener que hacerse un ecocardio. Si sabemos que su braquicefalia le trae problemas con las trompas y eso le ocasiona adenitis, problemas de oído, con hipoacusia, bueno, voy a tener que hacer evaluar con el otorrino anualmente cuando son pequeños con potenciales evocados y cuando son más grandes con audiometrías. Si sé que mi niño va a nacer con cataratas congénitas y luego va a tener estrabismo, miopía y glaucoma, bueno, de recién nacido va a tener que ir a la evaluación con el oftalmólogo a los 6 meses y todos los años de su vida tendrá que ir con el oftalmólogo. Si sabemos que la macroglosia, que hay macroglosia por esa cavidad pequeña, eso va a ser apiñamiento de dientes, entonces su control odontológico tiene que ser permanente. En el músculo esquelético que hemos dicho que tienen todos, la hipotonía global va a traer muchas consecuencias, ¿no? Pie plano, espacio de cadera, sublimación atlantoaxial. Entonces aquí la medicina física es primordial, precoz, desde que nace. En el primer año, toda la parte de terapia física para mejorar el tono. Dice que los niños, estos niños, los sitios de desarrollo son tarde, levantan la cabeza a los 9 meses, se sientan al año y medio. No, tenemos que ayudarlos a que mejoren. Nuestra terapia física desde que nacen para lograr sus hitos del desarrollo. Y en los más grandecitos para trabajar con terapia ocupacional todas sus habilidades sensoriales. Y el lenguaje también desde pequeños. Ellos van a tener problemas porque van a tener paladar ojival, la boquita diferente, la lengua grande. Entonces, desde pequeño, la lactancia materna va a ser lo primero, ¿no? Ejercicios de succión, porque eso va a hacer que le ayude después a la parte escolar que seguiremos con la terapia del lenguaje. Lógicamente, que si sé que va a tener problemas de displasia de cadera, de cuello, con la evaluación con el ortopedista es mandatorio. Si sabemos que va a ser 20 veces más probabilidad de tener leucemia, bueno, todos los años de su vida va a tener que tener un hemograma anual. Y si sabemos que inmunológicamente están en desproporción y que tienen un 12 veces más mortalidad que la población general y 60 veces más posibilidad de hacer una neumonía, lo que tenemos que hacer es prevenir. ¿Cómo prevenimos? Vacuna. Y estas vacunas tienen que ser en el ritmo normal, no perdernos desde que nacen a los 2 meses, así como está estipulado en nuestro calendario, no fallar en ninguna vacuna, y ya conociéndolos y sabiendo que son pacientes que tienen una inmunodeficiencia, a ver los antibióticos adecuados. Neurológico, eh, otra cosa que 100% es el retardo que va a tener para aprender todo y que va a dar trastorno de conducta.
evaluación por el neurólogo, apoyo social y la terapia del lenguaje que es tan importante. Y endocrino, mire, tiene trastornos tiroideos 40% más que la población general. Tienen talla baja y acá hay que tener, aquí también es importante para hablar con los papás, porque se dice que estos niños con esta condición Down tienen un adelanto puberal. Las niñas a los 9 años, los niños a los 11 años, entonces el crecimiento va a ser de talla corta. Ellos, en general, el percentil general promedio que tienen los niños es de entre 1,45 m y 1,50 m y las niñas en 1,40 m, 1,45 m. Así que si nosotros lo ponemos en nuestra curva de tabla de crecimiento, van a quedar siempre abajo. Por eso es que la OMS, viendo esto, ha puesto unas tablas especiales para síndromes de Down. Los niños síndrome de Down no lo podemos hacer con nuestras tablas normales de crecimiento y desarrollo, sino las que se han hecho para ellos. Entonces, acá es una cosa que cuando viene un niño y nace un niño con esta condición, los papás siempre nos van a preguntar, ¿qué grado de síndrome de Down que hay? Esa es la pregunta que siempre tienen. Y hay que explicarles que no hay un grado de síndrome de Down. Lo que hay es un grado de discapacidad. Y este grado de discapacidad de los niños va a depender de varias cosas. Primero, de la carga genética. De repente, pues los mosaicos tienen más posibilidades, ¿no? Va a depender del entorno, va a depender de la estimulación, de las oportunidades y del apoyo. Entonces, como es una cosa multifactorial, se verá en el tiempo. En el tiempo vamos a ver qué grado de discapacidad, no de síndrome de Down que tienen los niños. Y el tratamiento entonces va a ser estimulación desde que nace, temprana, ¿no? Si nos han enseñado en ese curso de pediatría que el cerebro termina de desarrollarse hasta los 5 o 6 años y nos preocupamos de todos los niños, con ellos con mayor razón. La estimulación que hay que hacerles es que tenemos que lograr, ellos que ya están en desventaja, agarren la mayor estimulación que se puede en los primeros 6 años de vida, ¿no? Esto los papás hay que hacerlos entender porque tienen que ir a terapia física, pero que no se debe limitar al momento, a la hora que van a la terapia física. Hay que explicar a los papás que ellos van a una hora que de repente, imagínense, lo llevan a la hora que el niño quiere dormir, no va a ser bien la terapia. Los papás deben aprender para hacerlo en casa. La recomendación es, señor, usted aprenda la terapia y va a casa y la repite cuando el niño está en el mejor momento, con el juego. Es importantísimo que haga eso para que agarre su sitio de desarrollo y poderlo poner a la par, ¿no? Y acá la ventaja tienen aquellos que tienen hermanitos mayores, porque por el hermanito mayor, el niño por imitar, por jugar, por estar con ellos, realmente tiene un mejor desarrollo, ¿no? Luego, felizmente, que actualmente ya hay pues adaptación curricular, ¿no? La, la escolaridad inclusiva, integrada, hay especial también, ¿no? Los genetistas siempre nos dicen que a los niños hay que ponerlos en colegios que aceptan niños con síndrome de Down, ¿no? Que ellos tienen un currículum diferente, ¿no? No tienen el mismo currículum que el resto de la clase, pero van a su ritmo y sienten que pasan de año con los otros niños, se integran y hacen vida como debe de ser, ¿no? Las vacunas, no nos olvidemos, ¿no? Que es mandatorio para que no se enfermen. Y segundo, que lo que se aconseja que, miren, ese es el problema de salud, ¿no? Hemos dicho que anualmente o cada 2 años, o hay cosas que tienen que hacerse toda la vida estas personas. Entonces, lo que se aconseja a los padres es que elijan un mes del año, no sé si enero, agosto, pero que ese año entren al hospital y hagan todos los chequeos que el niño se requiere para que estén tranquilos, ¿no? Que se haga todo para no molestar al niño y en un solo mes completen los deseos, el examen general, cardiológico, de otorrino, de odontología, de vista, hagan los hemogramas, los ajes de hormona tiroidea, todo lo que se haga en un solo mes para que el niño realmente los siguientes meses esté tranquilo, algo que se nos enferma. Bueno, muchos niños sobreviven al año, de repente no los que nacen con muchas comorbilidades, ¿no? Y miren, de ellos viven el 50% más de los 65 años. Hace unos años eso era 60 años, ¿no? Con la mejora de calidad de vida, esto ha aumentado. Ahora dice que viven hasta los 65 años, entonces tenemos que prepararlos, ¿no? Hace unos años, unas décadas, aquí hace 30 años posiblemente, cuando alguien tenía un hijo Down, lo arrimaban, lo escondían, y lo único que no tenía el niño, lo que tenía que tener es la estimulación, es la aceptación, porque la inclusión, la verdadera inclusión es en casa, donde cada día
tengan más retos con el niño, ¿no? Que sean rutinas establecidas, cosas concretas, estructuradas para que entiendan. Y eso tiene que ser de inicio temprano y de colaboración de todos, ¿no? em, Dar métodos de aprendizaje como se está haciendo en las escuelas, ¿no? Hacerlo que cada día sean más autónomos, ¿no? En la Asociación de Síndrome de Down incluso tienen cursos que lo dan, depende de las capacidades, ¿no? De cosas tan simples como aprender a dar vuelto si uno compra, a arreglar las cosas, preparar algo en la cocina muy simple, ¿no? Ahora los síndromes de Down en estos sitios incluso se enamoran entre ellos, viven en pareja, y desarrollan habilidades artísticas. Hay niños que pintan muy lindo. Hasta hace muy poco, ¿no? No se les consideraba en nada. Ahora en el Festival de la Marinera de Trujillo tienen un sitio especial. Vemos en deporte, el futsal, creo, algo hace poco ha campeonado, y en ellos hay niños que tienen esta condición de Down, ¿no? En cuanto a vivir en pareja, aquí la fertilidad, mejor dicho, dice que las niñas Down sí pueden tener hijos, pueden ser fértiles. En cambio, los varones se les considera infértiles en general. La mayor parte de las publicaciones dice que son infértiles porque tienen una baja producción de espermatozoides o nula producción de espermatozoides, ¿no? Hay casos excepcionalmente de reporte de que un varón con Down ha tenido una descendencia. Es muy raro. La mayor parte se les considera que son infértiles, ¿no? Pero ya viven en pareja y, bueno, se desarrollan entre ellos, ¿no? En cuanto a la trisomía 13, ese síndrome de Pató, trisomía D o de Bartolín-Pató, es que también es una presencia de un cromosoma 3 adicional, y este sí da malformaciones múltiples y muy graves, ¿no? Fue descrito por Bartolín en 1657, pero descrito por Pató en 1960, ya viendo qué cosa era, ¿no? Igualmente, trisomía libre es en el 75% de casos, que eso es durante la meiosis. El 20% son translocación robertsoniana. Acá, pues, el supernumerario le gusta ir a muchos sitios, está en el 14, 15, 21, 22, y hay un porcentaje que es mosaico, el 5%, ¿no? Que es que tenemos células trisómicas y células normales. Es 1 en 8.000 a 15.000 nacidos vivos. También igual está relacionado con la edad materna, y lo que sí tiene de los abortos reconocidos, un porcentaje importante, dicen ellos, de abortos reconocidos. Hay mucho aborto con estos pacientes. En la clínica, lo que va a caracterizar, escuchen bien, tiene múltiples malformaciones y algunas muy graves, pero las que van a ser las más importantes son las que están en la línea media del cuerpo. Imagínense ustedes en la línea media de su cuerpo, empezando por la cabeza, ¿no? Van a tener lo que se llama holoprosencefalia, que es el fracaso del cerebro anterior para dividirse correctamente, ¿no? Y esto va a alterar mucho los nervios olfatorios y ópticos. Y seguimos en la línea media, vienen los ojos, ¿no? Coloboma de iris, microftalmía, que casi tienen todos, hasta ciclopía con ausencia de tabique nasal. Y seguimos bajando, labio leporino, fisura palatina, seguimos bajando, malformaciones cardíacas de las más variadas, cianóticas y no cianóticas. Después seguimos bajando onfalocele, seguimos bajando criptorquidia, útero bicorne, y entre las otras también polidactilia, que es importante, que se considera importante en este síndrome, con uñas hiperconvexas y lógicamente un retardo de crecimiento y de desarrollo psicomotor muy grave, con hipotonía y falta de conciencia al entorno por las lesiones cerebrales que traen, ¿no? Miren, son muchas lesiones realmente muy variadas, pero las principales, las más serias, son las de la línea media que hemos conversado. Acá están algunas fotos. Miren, acá me hemos dicho que ciclopía, con un probóscide que muchos de ellos tienen, porque en las dos fotos de arriba está el probóscide que es una lesión tubular, ¿no? Semicircular, como una nariz, ¿no? Que se pone justamente en la línea media, ese chiquito de ciclo, pero no tiene nariz. Abajo ven un paciente igual, con lesiones del labio leporino y onfalocele, y el de color, el que está a la mano izquierda, de repente es un niñito con trisomía mosaica, es un trisomía 13 mosaico, donde ven ustedes
el labio leporino, con paladar hendido severo, y claramente se ve que es una microcefalia lo que tiene el niñito, es un niño con microcefalia, ¿no? El diagnóstico en la ecografía, ¿no? Encontrar holoprosencefalia, retardo de crecimiento uterino, malformaciones cardíacas, renales que tiene el paciente. La confirmación lógicamente es igual. Hay las invasivas, que me parece que no son tan convenientes, y hay la prueba prenatal no invasiva con ADN fetal, ¿no? O al nacimiento, bueno, citogenética en sangre. ¿Con qué diagnóstico diferencial lo tengo que hacer? Con el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards, que es una trisomía 18, es un síndrome que tiene también igual retardo de crecimiento, intrauterino, todo, y también tiene severas lesiones en cerebro. Pero las lesiones del síndrome de Edwards son más hipoplasia del cuerpo calloso, hidrocefalia, ¿no? Y eso también, este paciente también tiene muchas malformaciones como cardíacas, digestivas, todo, ¿no? Y lógicamente con los otros síndromes que son mucho más raros, pero que cursan con holoprosencefalia, como son el de Meckel-Gruber y el Smith-Lemli-Opitz, pero son mucho más raros. Esos pacientes fallecen generalmente en el primer mes de vida. ¿Por qué? Porque por las lesiones cerebrales que hay, por la lesión tan severa cerebral, son niños que tienen crisis convulsivas repetitivas, severas, y son niños que hacen apneas centrales. Son niños que desde que nacen no tienen una buena dinámica respiratoria, hacen cianosis recurrentes. Por la malformación que tienen del labio leporino y paladar hendido, se aspiran con facilidad. Realmente estos niños, casi la mayoría, desde que nacen van a requerir ventilación mecánica, ¿no? La supervivencia más es, lógicamente, en la trisomía 13 mosaico, ¿no? Aquella, sobre todo, que no tiene malformaciones severas en el cerebro, como los niños, que sí son, no son mosaicos, ¿no? Pero en todos, ¿no? Porque en todos hay lesiones cerebrales, tienen un retardo psicomotor grave, con autonomía limitada, alteración para la deambulación, para el lenguaje, ¿no? Los trastornos de esta cromosopatía son severas, ¿no? eh, Tratamiento, apoyo a la mamá, y realmente hacer cirugías o algún tratamiento invasivo en los niños es muy difícil, porque imagínense operar una cardiopatía en un paciente que hace apneas centrales, crisis convulsivas, y cuando hay que hacer algo va a depender del paciente y de intervención multidisciplinaria. Todos estos casos tienen que ir a juntas médicas severas para ver si realmente el niño soportará la cirugía, por ejemplo, o qué tratamiento se le puede dar, ¿no? La intervención es multidisciplinaria, ¿no? Y también ellos tienen tablas de crecimiento específicas, pero solamente hasta los 3 años. Su pronóstico de vida siempre es muy corto en estos pacientitos, ¿no? Para finalizar, miren, este señor Pablo Pineda es un personaje que ustedes llaman mediático. Es un señor con síndrome de Down. Y encontré esta frase que dice: lo que tengo en especial son unos padres y un entorno que han luchado para que yo sea lo más autónomo posible, ¿no? Que es realmente a lo que se quiere llegar con ellos, ¿no? Y hace un tiempo, sapeando, como dicen en la televisión, encontré que lo estaban entrevistando en la televisión española. Y justo llegué al final, cuando le preguntaban a él qué cosa era, lo que él consideraba que le afectaba más de tener esta condición. Y él pensó y dijo: el entorno. Y en eso quiero que piensen, chicos, porque el entorno somos también nosotros. Miren ustedes, no sé, cuando terminen, ya falta tan poquito y quieran hacer una especialidad, siempre han visto oftalmólogo, traumatólogo, otorrino, hematólogo, lo que sea, siempre van a tener estos pacientes. Entonces vamos a tener que comprenderlos, vamos a tener que ayudarlos y hacer comprender, conociendo cómo es su idiosincrasia a las demás personas, ¿no? Cambiando, porque de repente si cambiamos todos y ayudamos en algún momento, no escuchemos decir que el entorno somos el problema para ellos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, doctora. Sí. ¿Cree que podría compartirnos su PPT, por favor? La he compartido.